Muy buenas, querido oyente. Bienvenido otro día más a el episodio de Warrior Diplomacy Tour, podcast favorito. Estoy aquí con Fabio, como siempre. ¿Qué tal? Yo muy bien, un poquito cansado, como te comentaba. Un día largo, acabando aquí una semana laboral, pero muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Yo bien, yo como siempre. Muy contenta de estar aquí. ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a hablar hoy de la desglobalización. Sí, no, un concepto interesante, yo creo. Ya saben que en este segmento en Geopolítica 101 tratamos de explicar tus conceptos, ideas, no sé, estos temas de relaciones internacionales y geopolítica que se escuchan mucho, pero a lo mejor no los entendemos bien. Y pues una modalidad un poco más abierta, simplemente tratando de explicar en nuestras palabras esto, pues que los oyentes se queden con una nueva idea de esos conceptos, ¿no? Yo creo que la globalización es algo que se escucha mucho, ¿no? Pero yo creo que últimamente, no sé si tú lo has notado igual, yo creo que sí, que la tendencia ya no es más a más globalización, sino lo contrario, ¿no? Parece que las economías se están desprendiendo y creo que es un tema muy interesante a explicar hoy. Sí, pienso lo mismo. La desglobalización al final es un movimiento hacia un mundo menos conectado. Entonces, bueno, hasta ahora era todo lo contrario, pero actualmente vemos más decisiones unilaterales por parte de los países, más proteccionismo económico, más polarización. Viene por las decisiones y las soluciones que toman los países, las medidas que toman, aumentando los controles y el proteccionismo y evitando más la cooperación. Claro, y bueno, yo creo que no podemos explicar la deglobalización sin tampoco explicar la tendencia contraria, ¿no? Que era lo que decíamos, la globalización. Y yo creo que esta fuerza de progreso económico tan fuerte empieza, pues yo creo que por ahí de finales de la Guerra Fría, finales de los 80, en los 90, ¿no? Cuando pues el fin, la implosión de la Unión Soviética crea este vacío, ¿no? Político, económico en el mundo y pues la ideología económica de pues el bloque occidental, el bloque liderado por Estados Unidos que triunfa, pues es este auge, este momento perfecto para expandir comercios, mercados, su influencia económica, ¿no? Y es cuando empezamos a ver cómo las empresas de todo el mundo, tanto las occidentales como las del mundo en desarrollo, pues empiezan a expandirse a otros países, a otros continentes, ¿no? Las cadenas de valor se empiezan a ser más complejas, ¿no? Y eso es algo que hoy en día estamos viendo que se está rompiendo, ¿no? Y escuchamos mucho eso, supply chains, cadenas de valor. Y eso para explicarlo un poco es básicamente que pues un producto como el ordenador o el móvil en donde nos estás escuchando hoy en día, pues a lo mejor una pieza viene de, yo qué sé, cobalto de Chile, pero a lo mejor el plástico viene de algún país en África y luego se ensambla todo en un país asiático, luego regresa a California donde se le pone el software. O sea, al final los productos y no solamente los tecnológicos, sino algo que escuché hace rato, Tania, que está bien interesante, es que inclusive hay cadenas de valor de comida, ¿no? En plan, procesos alimenticios, de que se crecen ciertas plantas en un sitio y luego se mueven a otro, tal. Entonces, al final, estas cadenas de suministro van por varias partes del mundo y cuando hay una crisis, como la que vimos con la pandemia, cuando se empiezan a cerrar partes clave de esta cadena, empezamos a tener problemas fuertes, ¿no? Y, por ejemplo, cuando en el canal de Suez se bloquea porque uno de estos barcos tapa, la economía global de repente dice, oh Dios mío, ¿no? Ya no nos van a llegar componentes. Y creo que ahora países como Estados Unidos se han dado cuenta que hay ciertos productos clave, industrias clave, donde no puedes correr el riesgo de, uy, que la cadena de suministro se rompió porque China está aplicando la política de COVID cero. Y creo que ahora Eso estamos es. viendo eso, ¿no? Sí, al final, cuando lo que has comentado del canal de Suez, si el canal de Suez se interrumpe, por ahí pasan miles de barcos que traen elementos o materiales que necesitan otros países y comercian con esos productos porque realmente los necesitan y no los pueden fabricar o no los fabrican en su país. Entonces se paraliza el mundo al final, si se paraliza la economía, se paraliza todo. Este término, ¿no? Y estas tendencias económicas de a lo mejor llevar, bueno, esta transformación de las cadenas de suministro, ¿no? De llevarlas a lo mejor aliados que sabes que no te van a defraudar o regresando la manufactura a tu casa o a un país vecino, pues tiene
aspectos positivos, pero al mismo tiempo también negativos, ¿no? Es verdad que las cadenas de suministro y poder poner fábricas y ensambladoras en otras partes del mundo, aprovechando los distintos costes de mano de obra, pues hacen que los productos sean más baratos, ¿no? A lo mejor regresar todo esto a sus países de origen también subirá el precio de muchos productos alrededor del mundo, ¿no? Entonces, tendrá aspectos positivos y negativos, ¿no? Y Tania, yo te quiero preguntar un poco sobre ya la situación geopolítica que tiene que ver con esto, ¿no? Tenemos los dos gigantes económicos, por un lado a Estados Unidos, por otro lado a China, y pues tienen una relación interesante, ¿no? Porque pues básicamente sus economías están interconectadas, pero pues al mismo tiempo hay sectores como el de la tecnología, las telecomunicaciones, que son pues denominados de seguridad nacional, ¿no? Hemos visto todo el conflicto que hubo con Sí. Huawei y quitarlo de sus infraestructuras de 5G. Y pues te quería preguntar, ¿tú cómo veías un poco eso? ¿Cómo ves estas dos economías que están interconectadas, pero que al mismo tiempo son antagónicas en muchos aspectos? Y pues sus Sí. líderes parece que sí, que no. ¿Cómo ves la relación ahí? La política y la economía, bueno, las relaciones diplomáticas y de geopolítica y la economía están estrechamente relacionadas. Yo creo, Fabio, que es mejor entender la desglobalización como un equilibrio de fuerzas entre fuerzas globalizadoras y desglobalizadoras. O sea, a diferencia de la década de los 90, ahora la balanza se ha inclinado más hacia una desconfianza en la globalización. Y bueno, las evidencias son claras. Estamos viendo mayor polarización política, tanto de estados autoritarios como de democracias. En Estados Unidos con Trump, por ejemplo, y en nuestros vecinos europeos, sin irnos más lejos, con Polonia y Hungría, que tienen unas políticas más conservadoras y proteccionistas. Entonces, bueno, para mí lo más grave es la falta de confianza en las instituciones y en las organizaciones internacionales, porque al final se ven como muy poderosas e influyentes, ya que toman decisiones pues, a nivel global o mundial, pues la Organización Mundial de la Salud o en la Unión Europea, y nos afectan directamente como ciudadanos pues, de nuestro país, pero también se ven como ineficientes. Por ejemplo, la ONU que no ha podido dar respuesta al conflicto en Ucrania o el COVID, bueno, lo hemos superado, pero ha empeorado muchísimo la economía de los países y la situación de los países. Entonces, en estas situaciones complicadas, los movimientos así más populistas, pues intentan ridiculizar el hecho de que tenemos que cooperar entre todos y crear una comunidad internacional y pues estamos tendiendo más a la polarización y a cerrarnos más en banda, ¿no? A meternos en una burbuja. Y bueno, y países como China tampoco ayudan mucho. El modelo político de China, por ejemplo, que tienen Internet, pues una infraestructura globalizada, pero está fuertemente restringida por el gobierno, o sea, está controlada por el gobierno nacional. Eso al final refuerza una información que favorece al gobierno y refuerza esta polarización. Y todo esto tiene que ver, está relacionado pues con la economía justamente porque China al final tiene relaciones con todos los países del mundo, casi, y dependemos económicamente de China. Y eso es un aspecto que la Unión Europea ha tenido, la ha tenido en mente y Sí. bueno, sobre todo por la nueva estrategia bueno, nueva, la estrategia de diversificación de la Unión Europea, que ha tendido más a intentar reducir la dependencia en China, la dependencia económica, pero claro, eso al final a largo plazo es positivo, pero a corto plazo eso supone muchísimos costes, como has comentado antes. Esta relación entre las potencias económicas es complicada, ¿no? Porque es verdad que somos, o sea, tanto el mercado europeo como el mercado americano y el mercado chino son mercados gigantescos para las empresas de todos, ¿no? Entonces, este intercambio económico beneficia, pero es verdad que, como bien lo dices tú, no puedes depender 100% de los productos o los servicios o materias primas que vienen solo de un lugar. Y es verdad que hay que diversificarlo, diversificar las cadenas de suministro de todo tipo. Lo hemos visto ahora con el gas, con el petróleo. No se puede depender solo de Rusia porque el día que tengas un conflicto y te corten el paso de gas, ¿qué haces? Entonces yo creo que eso se puede extrapolar a todo, a productos médicos, comida, a tecnología, los microprocesadores, creo que va a ser también un cuello de botella crucial para los años que se vienen, porque actualmente creo que la gran mayoría de los microprocesadores, semiconductores, perdón, vienen de una empresa en Taiwán
Y pues ya sabemos que las cosas están complicadas allá en Taiwán, ¿no? Entonces, Tania, yo te quería recordar de lo que se estuvo diciendo en el G7 hace un mes, un poquito menos, que, bueno, los países del G7, que es como esta agrupación de las grandes economías occidentales, pues básicamente dijeron, ok, hay un término que se está usando mucho que es decoupling, ¿no? Como separarse, desvincularse con China. A lo mejor es muy difícil porque las economías están muy conectadas y suena muy radical, ¿no? Entonces, las palabras y el término que se está tratando de usar más es de-risking, ¿no? Eliminación de riesgos, que pues creo que es una palabra que suena muchísimo más moderada, tiene un sentido más intuitivo y pues parece que ha tenido consenso, ¿no? En los países del G7. Y yo creo que va ligado a lo que dices de esta diversificación de la economía, ¿no? De diversificar la dependencia con China y reducir la dependencia económica, pero sin dañar las relaciones económicas que ya tienes, ¿no? Entonces, más o menos yo creo que es eso, ¿no? Tratar de protegerse tanto de riesgos militares, pero también hay riesgos económicos. Y pues es eso, reducir la dependencia excesiva en la cadena de suministro. Y no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo crees factible? ¿Crees que se va a poder? ¿Crees que haya alternativas a China o crees que es muy grande como para darle la espalda? Pues bueno, actualmente la Unión Europea está tratando de tener más relación con Estados Unidos, una relación comercial más fuerte para intentar depender menos de China, porque bueno, al final Estados Unidos y China también se encuentran en una lucha constante de poder económico. O sea, además siempre he pensado que Ujú. China es una potencia muy poderosa porque, bueno, como he comentado antes, las relaciones económicas están muy relacionadas con las relaciones diplomáticas. Entonces, China al final podría ser un país antagónico con la política nacional que tiene, pero realmente no le interesa mantener relaciones comerciales con todos los países y que todos los países dependan de ellos. Y es la manera de ser más poderosos que Estados Unidos. Entonces, la Unión Europea, bueno, la economía de la Unión Europea no es muy fuerte, pero al unirse con Estados Unidos, pues sí puede hacerle frente un poco a China, pero al final vamos a seguir dependiendo de China. Tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque yo creo que también ha habido bastantes roces con Estados Unidos, tanto como la administración Trump como ahora con Biden. Y de hecho algo muy interesante es esta guerra de subsidios que se ha dado últimamente, ¿no? Que bueno, tuvimos guerra de divisas en la década anterior, tuvimos una guerra comercial con Trump y ahora algo muy interesante es que a base de esta como transición ecológica, la economía verde, energías verdes, muchas empresas americanas empezaron a subsidiar muchísimo este sector, lo cual preocupa mucho a la industria europea, ¿no? Porque al final es, si tú, no quiero decir rival, pero un negocio opuesto de otra nación, de otro bloque, subsidia a sus empresas, hace las tuyas menos competitivas, lo cual implica que para seguir siendo competitivo, tú también tengas que subsidiar ciertas industrias, ciertos sectores, lo que también luego dificulta la competencia interna, ¿no? Entonces terminas creando lo que llaman los champions nacionales para luchar contra otros champions nacionales, pero eso distorsiona un poco las economías locales, ¿no? Y es algo muy, muy complicado de superar. Y digo, bueno, pues si así te está tratando lo que el bloque que se supone que es tu aliado, ¿cómo lo va a hacer uno que es un poco más antagónico, ¿no? Y bueno, pues tenemos un roce muy fuerte después de la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos, que pues básicamente fue eso, fue inyectar creo que 369 mil billones en subsidios y beneficios fiscales, lo que pues hace que también la Unión Europea haga lo mismo, ¿no? Entonces, para mantener atractiva su industria y ser competitivo con estas ofertas, pues es este giro proteccionista que estamos viendo, ¿no? Sí. Entre bloques que se supone que son comercialmente amigables. Finalmente, los países van a buscar su propio interés o los bloques van a buscar su propio interés, independientemente de que decidan cooperar o fomentar sus relaciones diplomáticas, comerciales. A la primera de cambio, obviamente, van a buscar conseguir sus propios objetivos. Es complicado, es una situación complicada porque al final tienen este rival común, entre comillas rival, que es China, porque tampoco es un rival. Hombre, económicamente hablando, Competidor, sí. ¿no? Claro, este Competidor competidor, estratégico. Ujú. sí, eso es. Pero aún así, a pesar de querer cooperar entre ellos, van a buscar, pues eso, siempre mejorar su propia economía. No sé, de lo que he tratado de leer e investigar para este episodio, leí que, bueno, Estados Unidos, en primero que nada, no debería competir contra las industrias europeas, japonesas, coreanas, en temas de, pues, de energía, en temas de alta
tecnología, sino más que nada coordinar y cooperar, ¿no? Es Sí, importante pues remover estos conflictos, ¿no? Reducir barreras para poder así adoptar las mejores tecnologías y la inversión, pues es importante no estar viendo quién puede dar sus productos más baratos, sino en verdad tratar de claro, cooperar, pero pues es muy difícil, ¿no? Porque tratas de, vale, ser aliado con tus países cercanos, pero pues al mismo tiempo fomentar tu desarrollo económico que a veces va en contra de los demás, ¿no? Entonces, sí. ¿dónde haces la línea? En plan, ayudo a mis aliados, ayudo a mis empresas, también el peso político de todas esas decisiones es muy fuerte, ¿no? Entonces, Sí, ujú, es un ámbito muy crudo porque no estamos hablando de, no sé, de tomates, de leche, que bueno, que también hay medidas proteccionistas sí. contra este tipo de productos, pero es que estamos hablando de elementos estratégicos, pues energía, gas, petróleo, tecnología, la carrera por la tecnología es brutal, o sea, va a unos ritmos agigantados. Entonces, son sectores estratégicos y obviamente el que más avanzado esté, más beneficios va a conseguir. Entonces, Tania, yo te quiero preguntar un poco. Ya hemos comentado, ya hemos definido pues esta tendencia, cómo vemos las cosas. Yo te quisiera preguntar un poco, pues, ¿para dónde crees que van las cosas en el futuro? Es probable que a lo mejor vuelva Trump a la Casa Blanca, está metido en problemas legales y ojalá no sea él, pero puede que un candidato de su estilo, de su misma ideología comercial llegue. Pues te quería preguntar eso, ¿cuál crees que es el futuro del comercio entre las grandes potencias? ¿Cómo ves las economías globales? ¿Cómo ves las cosas? ¿Para qué dirección van? Yo creo que, bueno, esto mi punto de vista, obviamente. O sea, siempre el ser humano trata de integrarse, de integrar de crear una integración cada vez mayor. Bueno, pues como por ejemplo de las ciudades-estado, que hemos pasado a crear una red de países enorme y hemos llegado a, pues eso, a crear organismos internacionales de cooperación como la Unión Europea, las Naciones Unidas, pero esto se está perdiendo cada vez más. Y yo creo que es por este afán de competición, este afán competitivo. En el momento en el que hay unos países ya que buscan su propio interés, que se cierran en banda, que no van a cooperar, que van a intentar mejorar por sí mismos económicamente o derrotando al resto económicamente, es decir, ponerse por encima para tener mayores beneficios, pues el resto va a entrar en esa competición aunque sea sin quererlo, sin buscarlo. Entonces, pues yo creo que sí, que está aumentando las políticas de polarización, ya no solo con los aspectos económicos, también la cultura y la tradición. También estamos viendo, pues esto, como hay países que crean esta antagonía con otros países que tienen una cultura opuesta o diferente, el euroescepticismo con el Brexit, pues como he comentado antes, Hungría y Polonia que se están negando cada vez más a ceder parte de su soberanía a la Unión Europea. Sí, yo creo que el mundo está yendo hacia una desglobalización. No se va a poder 100% separar, hay ya sectores que están muy interconectados, pero a lo mejor es verdad que en aquellos que los países consideran críticos, sensibles a la seguridad nacional, a lo mejor ahí sí que va a haber dos mundos aparte, ¿no? Y no lo sé, para explicar es un poco, pues a lo mejor seguirá habiendo inversiones financieras, seguirá habiendo turismo, seguirá habiendo comercio, pero puede que, por ejemplo, infraestructuras, tecnológicas, telecomunicaciones, ciertos componentes de microprocesadores para cierto armamento, cositas así. A lo mejor sí que empecemos a ver literalmente un bloque occidental y un bloque oriental. Se está buscando unos ámbitos de cooperación entre actores internacionales para que exista una necesidad de cooperar y establecer lazos para resolver este tipo de crisis o conflictos, ¿no? Pues para evitar malentendidos, guerras y conflictos. O sea, yo creo que al final no está negando nadie. O sea, yo no estoy negando, por ejemplo, el hecho de que haya que cooperar en materia de medio ambiente, pero es verdad que creo que eso ayuda muchísimo, sea una excusa o no, eso ayuda muchísimo a los países a ponerse de acuerdo en determinadas medidas políticas. Entonces yo creo que al final se busca un poco también esa excusa para intentar ir todos hacia el mismo objetivo, ¿no? Hacia el mismo camino y realmente eso ayuda mucho. Eso yo creo que es lo que más ha impulsado la cooperación actualmente en estos últimos años. Claro, no, sí, en teoría debería haber esa unidad, ¿no? Al final el enemigo común, el cambio climático y la desastre ambiental que el planeta tiene inminente podría ser ese factor de unidad, pero te digo, yo sueno muy pesimista, pero es que no veo esa intención, ¿sabes? A lo mejor sí políticamente hay líderes que promueven esto, pero ya en la práctica se ve poco, ¿no? Se ve poco compromiso real a la hora de todas estas conferencias internacionales de medio ambiente
Y esperemos de verdad que la cosa cambie, porque yo creo que cada vez las cosas se van a poner más complicadas en temas de desastres naturales y no necesita haber otra catástrofe fuerte para que los países y líderes del mundo reflexionen un poco, ¿no? No, esperemos que no. Sí, sí, sí. En fin, Tania, un interesante episodio. Me gustaría simplemente darle un pequeño, ¿cómo se dice? Callback, no, ¿cómo se dice? Feedback. Shout out, una mención a aquellos oyentes que nos mandaron ideas en Instagram, en la encuesta que hicimos, a Martín que nos preguntó sobre la teoría de John Mearsheimer, Grand Strategy, que es un súper realista. Yo creo que John Mearsheimer es muy warrior. Juan María Aguilar nos escribió para a ver si podemos hablar de la teoría internacional de Waltz, también otro realista. Juan Esteban Amador nos preguntó sobre el postestructuralismo. Nuestro muy bien conocido y amigo del podcast, Julio Mateos, nos preguntó que hablemos del marxismo. Creo que podría ser interesante hablar de las teorías clásicas políticas y económicas. ¿Qué más? Fabián Flores nos escribió si podríamos hablar a lo mejor de un posible tratado para el fin de la guerra Rusia con Ucrania. Creo que eso puede ser un interesante episodio para hablar en Corresponsal Ucrania. ¿Y qué más? Samuel nos preguntó sobre el poder blando y poder duro, que también creo que es un tema que podríamos tocar en otro episodio. Pero bueno, había que hablar hoy de la deglobalización, yo creo. Fue un tema muy interesante, me gustó mucho. Tenemos varias cuestiones también que proponer a nuestros oyentes, como por ejemplo, hasta qué punto debemos cooperar o frenar el comercio internacional con otros países, es decir, cómo podemos fomentar o reducir estas relaciones comerciales con otros países. Sí, sí, creo que es una interesante pregunta para que se queden los oyentes a reflexionar, ¿no? Si tú fueras un líder y tienes esta industria crítica y sabes que es vulnerable, ¿no? Que es peligroso para tus sistemas de seguridad, ¿hasta qué punto debes frenarlo, ¿no? Si tiene un coste político, ¿no? También creo que eso es algo que hay que considerar, ¿no? Tú como político tienes decisión que tomas, decisión que es capital político que puedes perder. Sí. Entonces, uff. Y ya no solo con el comercio, la economía, sino también problemas o, bueno, situaciones como la migración, que resulta un problema, está resultando un problema crítico actualmente. ¿Cómo se podría abordar también en la globalización? Y a lo mejor tenía otra pregunta que podemos dejar aquí para que los oyentes le den una vuelta. Es lo que hablamos al final, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentarnos al gran desafío del cambio climático? Pero cuando tienes que hacer negociaciones y cuando tienes que pactar con pues naciones que son competidoras o inclusive a veces hostiles, ¿no? Y creo que tampoco debe ser nada fácil a nivel internacional. No, la verdad es que son cuestiones que son muy interesantes, así que nada, esperamos que los oyentes nos respondan por redes sociales o dejen comentarios en este episodio de Spotify. Nos despedimos ya del episodio, ¿no, Fabio? Yo creo, Tania, sí, y estoy de acuerdo contigo, simplemente hacer eco, que tenemos aquí los polls, ¿no? Las encuestas en Spotify para que cualquier oyente que le guste lo que hacemos nos responda, nos ponga sus mensajes e ideas, literal, cualquier cosilla que se les venga a la mente, por favor, mándenos un mensaje, nosotros encantados de ponerlo aquí en el podcast. Tania, simplemente para concluir, una última pregunta, pero que te voy a hacer a ti. Así, si tuviéramos que grabar el siguiente episodio de Geopolítica 101 mañana, ¿qué tema, qué concepto te gustaría tratar? ¿Qué se te ocurre así de en seco? ¿Qué te propondrías? Pues mira, si es relacionado con la globalización, se me ocurre el ámbito migratorio, ¿no? La Ajá. migración de unos países a otros. Bueno, no sé qué enfoque podríamos darle, ya Sí, veremos mientras hagamos el sí, sí. episodio. Puede ser interesante, sin duda. No es lo mismo ser un refugiado que ser un migrante, ¿no? Asylum seekers, todo eso. Sí, podría ser un tema muy interesante, la verdad. A mí me gustó mucho el de poder blando y poder duro. Creo que eso podría ser muy, muy interesante, muy geopolítico. Podría Sí, sí, estar sí, cool. también me gusta. Podría estar cool. Y podemos hablar del poder del K-pop. O el poder de... Uy, ¿sabes qué se me hace muy extraño ahora? No sé si lo has escuchado tú, pero está muy de moda esta canción por un artista mexicano llamado Peso Pluma y es una canción de música tradicional mexicana llamada La Banda, o en España se le conoce como rancheras. Y se Sí. me hace muy raro ver en todos lados, en países que no son hispanohablantes, que esta canción está en todos lados. Y leí un artículo muy interesante del poder blando de la cultura y de la música latinoamericana y es impresionante. El Bad Bunny, el conejo malo en todos lados. Quiérelo o no, eso Me puede ser un tema gusta, interesante. me gusta el tema porque los oyentes no lo saben, pero hay geopolítica y diplomacia
hasta en la pared de su casa. O sea, Total. realmente estamos rodeados de poder diplomático. O sea, es decir, la cultura, a través de la cultura se ejerce también muchísimo poder geopolítico de los países y no nos damos cuenta. O sea, que es muy interesante. Total, pues mira, si lo ves, yo sé que nosotros vamos escogiendo temas y tal poco a poco, pero si tú te comprometes a ese tema, yo lo cierro, ¿eh? Yo lo cierro ahorita. Dale, ese tema me parece. Va, buenísimo. Pues mira, Samuel Peralta 05, el siguiente te lo dedicamos a ti. Así que ya quedamos, Tania, ya quedamos. Pues nada, un gusto hablar contigo, Tania, de nuevo. Espero que tengas una buena tarde. A todos los oyentes igual, gracias por llegar hasta acá. Y nada, para cualquier análisis geopolítico, aquí nos tienen. Igualmente, Fabio, muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta el próximo.